Hola, mi nombre es Cristian Martínez y en este video presentaré un análisis concreto sobre varios conceptos claves del derecho constitucional vistos durante el transcurso del curso. El poder constituyente y el poder constituido, la estructura dogmática y orgánica de la Constitución y el papel de los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En primer lugar, hablaremos del poder constituyente y poder constituido. Es importante distinguir entre poder constituyente y poder constituido, pues según González Cadena, el poder constituyente es la potestad originaria y soberana que tiene un pueblo para darse una constitución. O sea, es un poder suprajurídico que no está limitado por normas anteriores. En Colombia, este poder se manifestó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, proceso en el que participaron 72 constituyentes y que se dio en un contexto de violencia y crisis institucional pues, que afrontaba el país. Y según datos históricos, más de 2 millones de ciudadanos votaron previamente por el referendo estudiantil, el conocido de la séptima papeleta, lo que presionó al Estado para abrir el camino a una nueva constitución. Y por otro lado, la teoría constitucional de Santos: el poder constituido es aquel que ejerce las autoridades creadas por la Constitución, es decir, todas las ramas del poder político e instituciones derivadas del contexto institucional están sometidas a ese poder originario, así llamarlo. Una reflexión importante aquí es que la Constitución de 1991 intentó limitar los abusos del poder constituido, buscando que este fuera controlado de manera democrática y no se separara del mandato del constituyente primario, que es el pueblo. Segundo, hablaremos de la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Siguiendo a Pérez Serrano, pues toda Constitución moderna tiene dos grandes componentes: la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática incluye principios y valores, y pues sobre todo derechos fundamentales. En el caso de la Constitución de Colombia, la 91, amplió significativamente este catálogo. Hoy tenemos más de 60 derechos fundamentales reconocidos y muchos de ellos desarrollados vía jurisprudencia de la Corte Constitucional. De la parte orgánica, regula la organización del Estado, la estructura de sus ramas y de los mecanismos de control. Aquí se redefinió el equilibrio entre los poderes, se fortaleció la Corte Constitucional y se introdujeron mecanismos innovadores, como por ejemplo la tutela, que desde 1991 ha recibido más de 9 millones de acciones acumuladas según cifras de la Corte. Como tercero, hablaremos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Qué pena. Actores como Lauscarro Castellano explica que el nuevo constitucionalismo latinoamericano se caracteriza por estas cuatro cosas: constituciones extensas y garantistas, aplicación de la participación ciudadana, reconocimiento fuerte de derechos y, por último, el activismo judicial. Y pues la Constitución colombiana del año 1991 comparte muchos de estos rasgos, pues porque es una carta política con 380 artículos y más de 60 mecanismos de participación, y nos ha permitido un papel protagónico de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia ha definido diferentes temas esenciales como igualdad, medio ambiente, protección animal, protección de minorías, entre otras. No obstante, también hay tensiones.
Por ejemplo, Rodríguez Valero señala que en materia instructiva la Corte actúa como juez ciego, es decir, un tribunal que a veces interviene sin evaluar completamente el impacto económico versus el democrático, pues de sus decisiones. Y esto abre el debate sobre si el control constitucional debe tener límites más claros para no reemplazar el debate político. En el cuarto punto hablaremos de los derechos fundamentales en la Constitución del 91 a la luz del nuevo constitucionalismo. Pues la Constitución del 91 introdujo un catálogo amplio de derechos que antes no existían pues con tanta fuerza. Según Don Cancio Bedoya, es fundamental diferenciar entre derechos fundamentales vinculados a la dignidad humana y de aplicación inmediata, y por otro lado derechos humanos que tienen una dimensión internacional. La tutela como mecanismo estrella ha permitido garantizar la efectividad de esos derechos. Solo en el año 2023 se interpusieron más de 700.000 tutelas, lo que demuestra tanto su utilidad como sus limitaciones. Y a la luz del nuevo constitucionalismo, estos derechos ya no son simples declaraciones formales, se convierten en mandatos exigibles. Esto obliga a las instituciones a actuar, incluso si ello implica tensiones con el presupuesto o con políticas públicas. Finalmente, por último, una reflexión final de la importancia del derecho constitucional. Pues el derecho constitucional no solo es una materia teórica, es la base del funcionamiento del Estado y la garantía de los derechos. La Constitución del 91 transformó las relaciones entre ciudadanos y poder y fortaleció la democracia participativa y abrió el camino al reconocimiento de sectores históricamente vulnerados o excluidos. Sin embargo, como toda obra humana, la Constitución sigue siendo un proyecto inconcluso o en construcción, mejor dicho, en constante crecimiento, que requiere vigilancia, interpretación, participación ciudadana para mantenerse con vida y legitimidad. Muchas gracias por ver este análisis y con esto concluyo la actividad final.